¿Qué tal, queridos estudiantes de AMEX Matemática? Les saluda su servidor, el licenciado David Ordóñez, y vamos a compartir ahora un video sobre cómo encontrar la inversa de una función logarítmica. Aquí partimos del hecho de que las funciones están bien determinadas en sus dominios, que son funciones biyectivas y que por lo tanto tienen la inversa. No vamos a hacer la prueba de encontrar dominios y viceversa, sino simplemente la aplicación directa de cuál es el proceso o el mecanismo de llegar a la inversa de un logaritmo dado. Para ello tenemos la función logarítmica f de x igual a la x, que es la función estándar. Ya sabemos que en esta función su dominio es R más y su ámbito es R, pero no nos vamos a centrar, como les dije antes, en esos detalles. Vamos a ver cómo es que procedemos con el algoritmo de este proceso. Siempre que vas a pasar o a encontrar la inversa de una función logarítmica, que sabemos ya es una exponencial, lo primero que hacemos es cambiar esta notación. Si te viene de esta forma, como f de x o f de algo, expresarla como y. Eso es el primer paso. Una vez que la has pasado a esta forma, procedes entonces a usar la teoría que dice que cuando yo tengo el logaritmo de una base con un argumento igual a algo, yo puedo expresarlo en forma exponencial, es decir, a la y igual a x. Y esta sería en nuestra notación la inversa de esta función. Pero siempre tenemos que reescribirla para que no nos quede la variable independiente como y, ya que cuando graficamos sabemos que el eje horizontal es x. Por lo tanto reescribimos y como x podría escribirlo como y, pero también usamos la notación f a la menos 1 de x. Aquí también podrías escribir a la x igual y, pero por notación normalmente siempre dejamos f a la menos 1 de x. ¿Para qué? Para tener en evidencia la variable independiente x, pero cualquiera de estas dos formas de escribir la imagen en la inversa estaría correcta. Veamos un ejemplo más concreto. Dice log de 2 a la x igual a f de x. Entonces cambiamos f de x por y ahora 2 lo elevamos a la y eso me da x. Y por lo tanto, reescribiendo y lo cambio por x lo cambio por y. Aquí podríamos decir que esto, recuerda, lo puedo escribir también como y, es decir, también puedes escribir 2 a la x igual y. Estamos en el entendido que aquí estamos en la inversa de esa función logarítmica. Vamos a otro caso un poquito más complejo. Tenemos f de x, lo cambiamos por y ahora tenemos que concentrarnos en despejar esta x. Observa que tengo log de base 5, argumento 3, x más 2. Entonces simplemente 5 lo vamos a elevar a y lo igualamos a su argumento. De este argumento debo despejar esta x, por lo tanto 2 que suma pasa a restar y 3 que multiplica pasa a dividir. Aquí tendríamos ya nuestra función inversa lista. Ahora lo que tenemos que hacer es reescribir y, lo escribimos o reemplazamos por x por f a la menos 1, pero también recuerda que puedes escribir y para tener la función en términos de la variable x, que para efectos de graficar sabemos que x siempre es de independiente y y la variable dependiente. Pero aquí tendríamos ya la inversa de esta función. En nuestro siguiente ejemplo agregamos aquí, aparte del logaritmo, agregamos una constante. Obsérvala, muy importante, esta constante no es parte del argumento, es una resta con respecto a este logaritmo. Entonces tendríamos que cambiar f de x por y. Este menos 3, que es un error muy frecuente, es lo primero que hay que quitar. Este menos 3 lo pasamos a sumar y ya me queda solamente log de base a la algo. Cuando ya tienes log de base a la algo es cuando puedes ir a usar la notación de exponencial. Es decir, ahora sí podemos 5 elevarlo a la y más 3 e igualarlo al argumento. Tiene que estar esta condición, si no, no podemos. Y ahora tenemos que despejar x, eso significa que el 5 lo paso a restar y el 3 que multiplica a dividir. Y ya tenemos a nuestra x despejada. Eso implica que
puedo reescribir y ahora en vez de y pongo x y en vez de x pongo f a la menos 1 de x o la anotación o la letra y como dijimos antes. Y tendríamos este problema resuelto. Vamos al siguiente. Tenemos acá, ahora agregamos un factor acá, una fracción, para agregar un poquito más de dificultad al ejercicio anterior. Menos 3 lo tenemos aquí restando, entonces recuerda que primero pasamos de notación f de x a y. Este menos 3 que está restando lo pasamos a sumar. Observa cómo ya esto lo voy depurando un poco. Y ahora entonces lo que hacemos simplemente es que este 3 que divide pasa a multiplicar y este 2 que multiplica pasa a dividir, quedando simplemente este factor al otro lado, obsérvalo, pero invertido, porque el 3 que divide pasa a multiplicar, aquí está, y el 2 que multiplica pasa a dividir. Y ahora procedemos de la misma manera a usar la notación exponencial, porque ya tenemos log de base y un argumento. Ya no hay nada estorbándome aquí como suma o resta y ya no hay nada estorbándome aquí como coeficiente. Por lo tanto, ahora puedo escribir 5 a todo esto, elevado a todo esto, igual a su argumento. Observa aquí 5 a la 3 medios y más 3 igual al argumento 3x más 5. Luego el 5 ahora sí lo pasamos a restar y el 3 que multiplica lo pasamos a dividir y ya tenemos nuestra función inversa de la logarítmica. Y ahora lo que hacemos es reescribir. Bueno, aquí antes de reescribir, lo que hice fue simplemente que hice propiedad distributiva, multipliqué 3 medios por y 3 medios por 3, quedando 3y más 9 entre 2. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, y 2 entre todo esto es un denominador común y por eso lo ponemos en una sola, vez. El 5 que ya lo teníamos restando y el 3. Y ahora sí, nos vamos entonces a reescribir ese resultado y observa que en vez de y tenemos x y en vez de x tenemos la notación de inversa o y. Y por ahora eso es todo. Se despide su servidor, el licenciado David Ordóñez de Amex Matemática. No olvides compartir el video, darle like y suscribirte, que es sumamente importante para seguirte llevando más información. Hasta la próxima. Chao, chao.